buongiorno, benvenuti a questa nuova chiusura d'anno, bienvenido a este nuevo cierre de año, un año particular, un año muy extraño que hemos vivido todos y la humanidad entera. Desde este teatro donde tantas veces nos hemos reunido y que hoy día se encuentra solo, vacío, con parte de la escenografía de algún acontecimiento del año pasado que quedó en el tiempo y desde donde pretendo darles a conocer un poco lo que fue este año 2020 y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Dentro de las cosas que me gustaría que repasáramos hoy día, primero que nada la adaptación que significó nuestra vida a este contexto de pandemia, recordar todo lo que hicimos para cumplir con nuestras labores, con nuestras tareas, todos los aspectos técnicos que tuvimos que enfrentar, los aspectos sanitarios que hemos ido abordando a lo largo del año, el trabajo colaborativo para enfrentar este tremendo desafío que ha significado todo esto, dar cuenta de todas las actividades e hitos que pudimos desarrollar a pesar de las circunstancias durante este año y cuáles son las proyecciones para el próximo 2021. Si hacemos un poco de memoria, la última vez que nos vimos de manera presencial fue el 13 de marzo, el 14 de marzo, un día viernes, donde nos fuimos con una sensación un poco extraña por lo que las noticias iban informando a propósito de la llegada del coronavirus a Chile. Y a partir del día 16 de marzo, la prensa informaba de la suspensión de clases por 14 días en todos los establecimientos educacionales, públicos, particulares, subvencionados y privados, además de los jardines infantiles. A partir de ese día se fueron subsiguiendo distintas noticias que daban cuenta de este proceso que no nos vaticinaba que íbamos a estar prácticamente casi el año entero, más de 9 meses, sin poder trabajar de manera habitual. El día 25 de marzo, el Mineduc extiende la suspensión de clases y adelanta las vacaciones de invierno entre el lunes 13 de abril y el viernes 24 de abril. El día antes de que terminaran las vacaciones de abril, es decir, el 23, el Mineduc informa la suspensión de clases presenciales hasta que las condiciones sanitarias permitan el retorno. El 13 de mayo, el Ministerio de Salud decreta cuarentena total para la ciudad de Santiago y 6 comunas aledañas a partir del día 15. Y ya el 18 de mayo, el Ministerio de Educación dio a conocer su propuesta de priorización curricular para orientar a los establecimientos educacionales en este escenario de crisis que no se sabe a ciencia cierta cuándo acabará. Teniendo presente en este contexto 3 principios, el de seguridad, el de flexibilidad y el de equidad. Y a partir de esta información entonces nosotros ya habíamos empezado a hacer muchas acciones preliminares, pero con esta orientación nos pusimos de lleno a intervenir nuestros planes y programas porque teníamos que dar de alguna manera respuesta a lo que nos exigía el Ministerio de Educación. Hola queridos chicos. Hola niños, ¿cómo están? Buongiorno ragazzi. Ciao bambini. Buongiorno bambini. Ciao bambini, come state? Ciao bambini. Salve ragazzi, salve ragazze, buongiorno. Ciao bambini, come state? Traje típico de la zona central. Esta semana hablaremos sobre los medios de transporte. Ciao bambini, oggi io e Charlie vi faremo rivedere tutti i nostri mezzi di trasporto. ¿Qué hicimos para desarrollar nuestras labores? Primero que nada, nos tuvimos que adaptar a nuestra rutina laboral en el contexto familiar y viceversa. Nos tuvimos que rápidamente organizar para trabajar desde nuestra casa, con todo lo que eso significa, con todas las dificultades, las dinámicas que cada casa tiene, con niños chicos, con niños grandes, con familiares, en un contexto que hacía bien difícil y por otro lado meritorio el poder haber desarrollado el trabajo. Tuvimos que rápidamente actualizar bases de datos, verificar que todos tuviéramos acceso a conectividad porque estaba claro que a partir de ese momento entonces nuestros contactos iban a ser virtuales. Tuvimos que organizar un horario de clases que permitiera el desarrollo de las asignaturas y al mismo tiempo evitar el exceso de pantalla. Había que tratar de equilibrar un poco aquello. Se organizaron jornadas para que los alumnos pudieran venir a retirar al colegio sus materiales y textos de estudio. Desde quinto básico a cuarto medio se comenzó inmediatamente a trabajar con la plataforma Classroom y luego se incorporaron las clases online. Fue todo un proceso esto que
Por lo pronto fue más rápido con los alumnos más grandes porque obviamente son más autónomos y había mucha más familiaridad probablemente de los alumnos y también de los colegas en poder llevar adelante este trabajo. Con los más chicos se empezó inmediatamente a trabajar, pero de manera distinta, porque hay que tomar en cuenta que hubo que readaptar, adecuar y acomodar mucho material para que los niños, que obviamente iban a tener que depender de sus papás para poder seguir en su proceso escolar, había que absolutamente organizar de qué manera se podía hacer. En primaria hubo que crear los correos institucionales de cada alumno para comenzar a enviar material de trabajo, para lentamente por nivel incorporar clases sincrónicas en algunas asignaturas, teniendo siempre en cuenta el evitar el exceso abusivo de pantalla. La escuela nido y la infancia, las educadoras fueron preparando material para los niños de manera a favorecer así el contacto para luego organizar sesiones virtuales. Ahí fue el último nivel que se fue incorporando en esta modalidad virtual de contacto. The teacher is old and green. Se camufla en su entorno natural. Tercero, viven en ríos. Sí, se han suspendido 2 veces estas festividades. Hoy día les voy a mostrar mi lectura dramatizada. A nuestra obtención de independencia como nación. Abierta, derecha, abierta, izquierda, abierta, derecha, abierta, izquierda. Además, tipifica como delito y endurece las sanciones a estas dos específicamente. L'ultima domanda. La domanda bonus. Viento, lluvia. Y se hace la luz. Interesante, ¿no? ¿Qué hicimos para desarrollar nuestras labores? Además, en la Nido, por ejemplo, enviaron planificaciones de las experiencias de aprendizaje, que implicó un gran compromiso y trabajo del equipo, de todo el personal, incluida las manipuladoras de alimentos, las nutricionistas y todos los profesores especialistas que allí trabajan. En esa área tuvieron que realizar, adecuar y crear protocolos de procedimientos con los niños más pequeños, porque los protocolos generales que se habían creado en el colegio, muchos no se ajustaban a la realidad tan particular de la escuela nido. Tuvieron que preparar cápsulas de videos. Tuvimos que adaptar los espacios del colegio para permitir la asistencia segura de los alumnos y profesores en casi todos los lugares del colegio, para que vinieran casi todos los niveles que finalmente pudieron venir, a excepción de los segundos y terceros medios. Respecto a los aspectos técnicos que hubo que abordar, decir que tuvimos que facilitar equipos, computadores y Chromebooks a quienes los requirieron. De hecho, están todos todavía repartidos y en algún momento hay que volver a recuperarlos. Proporcionar módem para asegurar la conectividad para quienes tenían dificultades de conexión. Y desde que se pudo volver al colegio se han revisado las instalaciones y se han probado algunas modalidades para asegurar un trabajo sistemático, que va a tener que ser probablemente virtual también, con quienes estén presentes y con los que estén desde sus casas. Respecto a los aspectos sanitarios que tuvimos que abordar y que hemos estado abordando, hay que decir que, se creó la comisión COVID, se elaboraron los protocolos exigidos por las autoridades, estos mismos fueron socializados a toda la comunidad escolar, fueron apoyados con cápsulas, con videos, para que antes que los alumnos y los papás y los funcionarios ingresáramos al colegio, tuviéramos ya de alguna manera en nuestra cabeza todo aquello que había que hacer para prevenir el contagio y para cuidarnos. Se elaboró un plan de retorno seguro y este fue socializado para toda la comunidad. Tuvimos sesiones de capacitación con funcionarios y alumnos desde antes del comienzo de las actividades presenciales. De hecho, vinieron los alumnos del CASI, vinieron algunos profesores, probamos con alumnos y profesores distintas modalidades que tenían que ver básicamente con el autocuidado, con la distancia,
con el ingreso y salida de las salas de clase, con el recorrido y los movimientos dentro del colegio. Se instalaron kits de higienización y se entregaron elementos de prevención personal, se demarcaron los espacios y se definieron los aforos establecidos en cada espacio del colegio. Todo eso para garantizar o para minimizar las posibilidades, obviamente, de contagio. También fue importante el trabajo colaborativo que de alguna manera todos hicimos para enfrentar este desafío. Por lo pronto decir que los departamentos todos trabajaron arduamente en la priorización curricular para ver qué era lo que los alumnos sí o sí tenían que aprender, qué era aquello que se podía postergar y qué era aquello que eventualmente por ahora íbamos a dejar de lado. Se incorporaron prácticas nuevas, como por ejemplo la autoevaluación de los estudiantes, para de alguna manera hacer responsable a los chicos de su aprendizaje, y era importante que ellos valoraran cómo fue su compromiso con su estudio, pensando que mucho de ello fue de manera absolutamente autónoma, ¿no? Pusimos a prueba de alguna manera la independencia de los chicos y algunos respondieron muy bien y otros hubo que acompañarlos de manera especial. A partir del mes de noviembre reingresamos de manera presencial en la escolanía con los grupos 3, 4 y 5. Vinieron por 4 semanas, se probaron distintas acciones para eventualmente vaticinar o anticiparnos a lo que va a ser el regreso el próximo año. Fue el nivel que vino de manera absolutamente sistemática al colegio. Los otros, en cambio, vinieron por días acotados, actividades acotadas y en horarios bien particulares. ¿Por qué? Porque teníamos, obviamente, que respetar el horario de clase que estaba establecido en las mañanas y que hacía imposible que los profesores se pudieran trasladar del colegio a la casa y viceversa, para poder en la tarde poder desarrollar algún tipo de actividad que permitiera la presencialidad. Se planificaron en las distintas áreas del colegio las actividades que se iban a realizar de manera presencial y de manera acotada. Quiero destacar la participación y colaboración del señor Guillermo Femenías y del Departamento de Orientación y Psicología en todo este proceso. La verdad que la tecnología fue fundamental para poder desarrollar todo esto, y también la acogida y el aspecto emocional que en alguna manera también nos tocó fuerte, y que el departamento pudo también prestarnos ayuda a quienes lo requerimos de manera voluntaria durante los conversatorios que se desarrollaron. Tuvimos que organizar de manera bastante específica cómo iba a ser la presencia de los distintos niveles que vinieron al colegio una vez que recibimos la autorización para abrir. Respecto a los hitos y actividades realizadas, a pesar de que fue un año tan particular, tan especial, tan extraño, no por eso dejamos de hacer muchas de las cosas que yo diría que la mayoría, el 70-80% de las actividades que hacemos año a año se pudieron desarrollar con esta nueva modalidad, por supuesto, pero que de alguna manera dan cuenta de nuestra identidad y que son parte de lo que somos como escuela. Bueno, la única que logramos desarrollar de manera presencial fue el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo con unas intervenciones que hubo en los patios, y a partir de ahí fueron actividades absolutamente virtuales. Recordar la Jornada Mundial de la Tierra, el Día del Libro y del Derecho de Autor, el Día de la Convivencia Escolar, el Día del Alumno. Tuvimos una charla virtual sobre Rafaelo. Recuérdense que este año conmemorábamos su aniversario. Celebramos la Fiesta de la República en los distintos niveles de la escuela. Tuvimos encuentros virtuales de talleres culturales y deportivos, a pesar de que eran bastante limitadas las posibilidades, igual se hicieron. Se realizó la versión virtual del Uniamochi Cantando con harto éxito. Celebramos fiestas patrias, tuvimos la celebración de la Settimana de la Lingua Italiana, se celebró el encuentro coral con la participación de coros no solamente de Chile, sino que de otros países del mundo. Hicimos el Festival de Teatro Avanti, los chicos participaron en las Olimpiadas de Matemática e Italiano, que también se desarrollaron de manera virtual. Se desarrolló últimamente la Festa delle Arti y de la Cultura, la FAEC. Tuvimos nuestra ceremonia de graduación de manera distinta,
¿no?, por curso, lo que permitió que finalmente los chicos de cuarto medio pudieran por lo menos tener esa celebración que es parte de las tradiciones de nuestro colegio y que por razones que conocemos tuvimos que obviar la piocha y la última lista. Pudimos entregar de manera bastante solemne el premio Yellona a Catalina Fierro, y dentro de otras cosas más generales se organizaron los cassetti di lavoro, se organizó el sitio web de la biblioteca, se hicieron varios videos de ciencia, tuvimos por parte del CASI las elecciones del centro de alumnos para el CASI 2021, se hicieron todos los meses boletines culturales, se realizaron campañas solidarias, se hizo el concurso de microcuentos, los desafíos artísticos, acuérdense de estas intervenciones de cuadros que los chicos reproducían, y actividades del CASI dentro de las que pudieron realizar de las tantas que tenían en programa y que por razones obvias no se pudieron hacer. Buongiorno a tutti. Benvenuti al Festival della Canzone, uniamoci cantando. Stringiamoci la corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia, sì! Hola muchachos, un gusto saludarlos. Me quise sumar a este saludo de Fiestas Patrias. Ingresando a la sala, en términos generales, se respeta el distanciamiento social, que es mínimo 1 metro que me está pidiendo el día de hoy el gobierno. Vamos a hacer ahora el dorado. Respecto a las proyecciones para el próximo año, decirles que el día 18 de febrero estamos regresando los directivos y los paradocentes, el día 22 regresan los profesores y los coordinadores de departamento, el inicio de clase está previsto para el 1 de marzo, en modo presencial y virtual al mismo tiempo, con un aforo máximo de un 50%. Esto es lo que tenemos programado si es que se mantiene la fase 3 en la que el colegio podría funcionar. Cabe señalar que a pesar de que retrocedimos a fase 2, los colegios que habían solicitado autorización en este momento están con la posibilidad de seguir funcionando igual. Pero no sabemos qué vaya a pasar en marzo y por lo tanto tenemos que prepararnos para estar en fase 3. Se anunció por parte del Ministerio de Educación que va a haber una revisión respecto a las fases, respecto a qué va a pasar con el ámbito escolar, que es algo que no está todavía resuelto. Está previsto el trabajo simultáneo con alumnos desde el colegio y con los que estén en casa. Las familias que opten por dejar a sus hijos en casa, la asistencia será virtual a clases, por supuesto, y será prolongada por un semestre. Vamos a trabajar de manera semestral y no trimestral, como ha sugerido el Ministerio de Educación, pues sería introducir una nueva modalidad a la cual no estamos familiarizados y que de alguna manera implica mucha más presión a los profesores y también a los niños respecto a las evaluaciones. Y proseguiremos en la priorización curricular como está previsto según lo mandatado por el Ministerio de Educación. Respecto a las fases sanitarias, recordar que en fase 1 las clases van a ser virtuales y por lo tanto el lugar de trabajo va a ser el domicilio. Fase 2, 3 y 4 las clases van a ser híbridas, presenciales y virtuales, en el colegio y en la casa. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar esto. Y el fin de la emergencia prevé la fase 5, donde volveremos al colegio y las clases van a ser presenciales. Respecto a la jornada escolar en fase 1, si es que estuviéramos de manera absolutamente virtual, el horario lo están viendo en pantalla, con horas reloj de 60 minutos y pausas de 20 minutos entre una hora y otra para evitar justamente el exceso de pantalla, con un término de jornada a las 12:40, para permitir que eventualmente se puedan continuar con las actividades que están previstas para la tarde, que van a ser principalmente de refuerzo y actividades específicas por asignatura, que es lo que tenemos previsto, pensando que vamos a constar con 6 horas semanales a disposición para trabajar en distintas áreas, los días lunes, los días martes y los días jueves, como está prevista nuestra jornada laboral. Más o menos esta es la idea, que el grupo 1 vendría la semana 1, día lunes y martes,
Y el grupo 2 vendría esa misma semana, miércoles, jueves y viernes. Luego, a la semana siguiente, el grupo 1 vendría al colegio miércoles, jueves y viernes, y el grupo 2 vendría al colegio lunes y martes. Se van alternando. La idea es que los niños no estén toda la semana frente a la pantalla, y cuando vengan al colegio se hace más fácil el acompañamiento por parte de los profesores. Esa es la estructura que podrían visibilizar a través de ¿cómo se llama? La diapositiva que estoy mostrando. Respecto a la estructura de la jornada en la mañana, de la fase 2, 3 y 4, como les decía, están previstos para la media superior y media inferior bloques de 2 momentos de 30 minutos cada uno, que dan justamente una hora de reloj, 2 de 30, partiendo a las 8 y terminando a las 10 para tener un recreo, y luego partiendo a las 10:20 para terminar a las 12:20, considerando 40 horas de clases semanales, ¿no?, para esos niveles. Y para los más chicos, la infancia y la primaria, se prevén 26 horas de clase, teniendo en cuenta que ellos son más pequeños y la estructura del horario es distinta, ¿no?, y eso está en proceso de elaboración. Ahí pueden ver ustedes un horario tipo para lo que se prevé en la jornada de la tarde, pensando en los días lunes, martes y jueves, donde tenemos el día lunes, por ejemplo, pensando en el nivel de quinto básico, de lunes de 2:30 a 3:30, los chicos que lo requieran van a tener refuerzo en matemática, los niños de sexto también van a tener refuerzo en matemática, los niños de séptimo van a tener refuerzo en italiano y los niños de octavo en italiano. Luego, a las 15:45 hasta las 16:45, los niños de quinto van a pasar de matemática a lenguaje, los de sexto de matemática también a lenguaje, y séptimo y octavo de italiano a matemática. El día martes, los niños de 14:30 a 15:30, los niños de quinto que no han tenido italiano van a tener italiano en esa primera hora, y luego van a tener diversas asignaturas según disponibilidad, ¿no?, que estén los profesores para consulta, para talleres, son horas que quedan a disposición para poder trabajar con ellos. Los niños de sexto lo mismo, y los niños de séptimo y octavo van a tener en ese espacio consulta con los profesores, ¿no?, para que puedan atender dudas, etc. El día jueves, los quintos y sextos que no han tenido la hora de consulta con los profesores van a tener en ese espacio esa modalidad, y luego diversas asignaturas que podrán organizar junto a sus profesores. Y los séptimos y octavos, la misma modalidad. Esto también rige para la media superior. Eso es lo que está previsto. Estaremos también atentos a lo que puedan establecer las autoridades sanitarias y educacionales. Por lo pronto, dado el aprendizaje que tuvimos este año, que tuvimos que de alguna manera aprender a fuerza de ensayo y error, creo que tenemos herramientas suficientes para poder prever un año un poco más relajado en términos de organización, teniendo en cuenta que esta pandemia a toda la humanidad lo pilló absolutamente impreparado, y por lo tanto las dificultades y las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos no están, y a veces nos equivocamos, es parte del aprendizaje que hemos tenido que hacer, pero también creo que es importante aprovechar este espacio de agradecer por todo el trabajo que toda la comunidad ha podido realizar, y en particular algunas personas que han decidido emprender el rumbo. No quiero dejar de mencionar a Viera Ver y a Javiera Cardemil de la Escuela Nido, que después de 30 años de trabajo en la escuela decidieron colgar el delantal y retirarse para seguir con sus vidas familiares y otros proyectos futuros, a quienes les deseo los mejores de los éxitos. Seguramente vamos a mantenernos siempre en contacto por cómo son ellas, y porque de alguna manera la Sala Cuna, la Escuela Nido, fue creación de ambas, por lo tanto ese nexo va a estar, y así lo manifestaron a Fabiola Acuña, que va a ser quien va a asumir el cargo de Viera. También agradecer de manera especial a todo el personal administrativo por todo el trabajo que significó el proceso de matrícula y todo el proceso administrativo que significó este año
todo, desde las devoluciones de dinero, desde los procesos contables, desde las matrículas, desde responder a los apoderados que muchas veces finalmente ya no leían las circulares y llamaban solamente para que se las explicaran. Ellos tuvieron una ardua labor y importante reconocerlo. A todo el personal de operaciones que asistió a trabajar por turno y con muy buena disposición durante todo el año, ¿no? La verdad es que si bien el colegio no estaba con niños, no estaba con personal, está impecable. A todo el personal docente y paradocente, todo lo que implicó la contención y la creatividad y los desafíos para enfrentar el trabajo de manera online. Hubo momentos que de verdad fueron muy agobiantes, muy duros, y tuvimos la posibilidad, los que lo necesitamos, los que quisimos, de participar en algunos encuentros para poder un poco desahogarnos, ¿no? de todo este agobio y de toda esta angustia que estábamos viviendo. Así que vayan a ellos y a todos los profesores un tremendo reconocimiento por todo lo que significó el reinventarse, el tener que aprender a hacer clases de una manera que de otro modo no habríamos aprendido. Yo creo que ha sido un gran aprendizaje y es algo que llegó para instalar y que vamos a seguramente intencionar en nuestras prácticas futuras. También es importante reconocer y agradecer el trabajo de las enfermeras del colegio, que también hicieron un tremendo trabajo en todo lo que significa el aspecto sanitario, los protocolos, revisar condiciones, revisar, incluso capacitar, ¿no? el trabajo con los niños, el recordar, el insistir, ¿no? las medidas de autocuidado y todo lo que esto implica. Agradecer también nuevamente a Guillermo por todo el aporte tecnológico que hizo al colegio y a Giliola, que estuvieron siempre de manera muy proactiva y muy creativa, ayudándonos a todos quienes solicitamos más de una vez socorro, porque en algunos casos, y mío personal, no, la tecnología nos superaba. También quiero agradecer al equipo directivo por todo el trabajo que significó el liderar desde la distancia los distintos desafíos que implicaba esto, el tener que lidiar con los apoderados, el tener que lidiar con a veces los problemas de comunicación que se nos generó a todos, ¿no? Y porque siempre hubo buena disposición y ganas de poder acompañarme en este proceso que no ha sido para nada simple. Buongiorno ragazzi, ragazze, accendiamo le videocamere e iniziamo. Buongiorno ragazzi, tutto bene? Brrr, che freddo. Disculpe, estaba apagado el micrófono. Vamos a ver hoy día es lo siguiente. Mamá, me estoy haciendo pipí. No, estoy en clase. Ah, perdón. Sorry, profe, tenía problemas de internet, perdón. ¿Se ve? ¿Ven ahí o no? ¿Lo ven o no, chiquillo? Allora ragazzi, ripeto per l'ennesima volta. I microfoni spenti, le camere accese. Ciao profe. Ciao profe. Ciao. Finalmente, de desearles a todos un muy feliz término de año, a pesar de las circunstancias, que el próximo año nos podamos reencontrar todos, ojalá que esta pandemia nos dé tregua y no sigamos perdiendo personas. La verdad que la vida es lo más importante que tenemos que cuidar y a veces le hemos puesto más fichas a cosas que son menos importantes y a lo mejor este es un remesón para la humanidad de que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Así que un abrazo fraterno a todos, que tengan muy bonitas fiestas, un reparadorísimo descanso, ojalá nadie se conecte durante el verano con los computadores y nos vemos cuando haya que volver. Un abrazo y muchas gracias a todos.